Buenas tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se encuentren. Esta es una nueva entrega de comentarios de Lo Regal. Hoy es domingo 3 de diciembre del año 2022. Llegamos al último mes del año y bueno, vamos a comenzar con inseguridad pública. Bueno, vamos a empezar con varias noticias de distintos temas y después nos vamos a meter en el tema grande de la semana. Tenemos por un lado que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas admitió que fue hackeada parte de la información que dispone ese ministerio. Concretamente hablan de un 0,03%. Muy bien, eso parecería que, bueno, es poquitito. Pero el tema es que la información no es toda lo mismo, no es una cuestión cuantitativa. Buena parte de la información del ministerio tiene que ver con si compraron jabón para lavar el piso, ¿tá? Buena parte, digo, no, alguna parte, ¿tá? Y otra también con cuestiones totalmente rutinarias. Si en este 0,03% justo hay cuestiones estratégicas y claves, entonces esto es un hecho grave. Lo que no sabemos qué cosa es lo que fue hackeado y sobre todo lo que sí sabemos es que el Estado debería tener recursos para que nada de eso ocurra. Por otro lado, más de 33.000 denuncias por violencia doméstica fueron hechas hasta la fecha, todo lo que va del año, y todavía nos queda una 12ª parte más, lo cual daría para pensar en miles de denuncias más, varios miles. Fíjese que 24.000, menos que 33.000, 24.000 supondrían 2.000 denuncias por mes. O sea que podemos imaginar más de 2.000 denuncias en lo que queda de diciembre. Por otro lado, la Fiscalía archivó el caso Cato Etnatié y el Frente Amplio dio a conocer que va a pedir que se reexamine el caso. Y también archivó la Fiscalía el caso de la filtración de inteligencia. Garcés admitió que el documento que llegó al Parlamento no es el documento que resultó difundido. Tenemos que, por otro lado, el elemento central del aspecto de inseguridad pública fue el caso Astesiano, que en parte lo vamos a tratar acá en inseguridad pública y en parte en la parte de política. Bien, en la parte de inseguridad pública, ¿qué tenemos? Tenemos para empezar que saltó que un excónsul uruguayo en Moscú, llamado Stefano Di Conza, fue imputado por fraude y se determinó contra él prisión preventiva. La prensa de derecha salió a hablar de que este hombre realizó sus delitos en los tiempos del gobierno del Frente Amplio. Y sí, es cierto, lo hizo en esa época. Ahora bien, este señor Di Conza era lo que se llama un diplomático de carrera. Vamos a explicar un poquito. En el cuerpo diplomático existen dos tipos de embajadores, cónsules, etcétera. Los que son de carrera, esto es, ingresan por concurso y por concurso van ascendiendo, no son designados por el poder político, y otros que son embajadores o cónsules políticos, son directamente designados por la autoridad política. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este era de carrera, no estamos hablando de alguien a quien el gobierno del Frente Amplio quiso nombrar para ir a cierto lugar, como por ejemplo, por nombrar a alguien, en algún momento Carlos Pita fue un diplomático político enviado, si yo no recuerdo mal, a Argentina, etcétera. Lo importante es que este era un diplomático de carrera, accedió por carrera y muestra cómo ya existía un tejimaneje que tenía que ver con documentación ilegal. Ya había sido sumariado Di Conza por otorgamiento irregular de visas. Y bueno, Rusia es un país con cosas tristísimas. O sea, después que fue destruida la Unión Soviética, las mafias han campeado en Rusia. Hay gente que se equivoca porque Putin utiliza la iconografía, el estilo, hace referencia al pasado de la Unión Soviética, pero no es un político de izquierda. Toda la política de Putin y su gobierno es una política de tintes fascistizantes y hay que tener mucho ojo con eso. Seguimos con otros temas del caso
Astesiano. También esto llevó a que en cierto momento se revelara investigación periodística de la diaria Mediante que una empresa llamada Vertical Skies, que es una empresa de seguridad con sede en Miami, pero propiedad de militares uruguayos, le encomendó a Astesiano la elaboración de fichas al respecto de las personas de Mario Vergara y de Charles Carrera para intentar presionarlos por el tema de Cato Bernatier que mencionamos antes. Lo que ellos querían era encontrar algo, decían, para poder atarlos. O sea, estaban con una práctica totalmente mafiosa. Queremos algo para extorsionarte. Y no se sabe si Astesiano se los pasó o no, pero ya el hecho de que lo pidan implica la posibilidad de que estuviera ocurriendo. Ahora, esta empresa Vertical Skies tiene un montón de negocios hechos con este gobierno desde los mismos días del inicio del gobierno, y eso es muy grave. El Frente Amplio presentó una denuncia penal en la persona de estos dos legisladores, Vergara y Carrera, el día viernes con respecto a este asunto. También a pedido de Astesiano, con respecto a si este tema de Vertical Skies funcionó o no, lo cierto es que el pedido Astesiano de esa información se lo hicieron en marzo y Astesiano recibió en agosto un pago importante por parte de la gente de Vertical Skies. No sabemos si fue por esto o si fue por alguna otra cosa que hicieron juntos, pero había un contacto delictivo claro. Tenemos por otro lado que Astesiano también tenía por lo menos 2 celulares y también que Astesiano en cierto momento pidió que investigaran a su ex yerno por cuestiones de violencia doméstica. Separemos los tantos. Si realmente había un caso de violencia doméstica contra la hija de Astesiano, es importante que eso se investigue. Igual que es importante que se investigue lo de cualquier persona, cualquier mujer víctima de violencia doméstica. Es muy importante que siempre se investigue. Lo terrible es que hay casos que no se investigan y este caso, en 3 días, la persona apareció imputada por este asunto. Se sabe que Astesiano tenía por lo menos 2 celulares más y también Astesiano recibió, y acá llegamos a la otra parte importante, recibió información sobre Mario Lallera cuando éste se pronunció contra la LUC y le recibió a pedido del presidente. Bueno, sucede que en la semana también trascendió que la fiscal, cuando recibió el celular de Astesiano, que lo tenía Presidencia, lo recibió a condición de que no se investigaran los chats entre Astesiano y el presidente de la República, cosa que a la fiscal le pareció perfecto. ¿En qué cabeza cabe? A ver, así como se debe investigar lo de la hija de Astesiano, porque nadie debe tener un tratamiento especial frente a la ley, se debe investigar los chats del presidente con Astesiano, porque nadie debe tener un tratamiento especial frente a la ley, ni siquiera el presidente de la República. Entonces, esto es verdaderamente atroz. Frente a esta situación, el fiscal de corte, o sea, el jefe de la fiscal, dijo que él deslindaba responsabilidades, que los fiscales tienen independencia para realizar su actividad, cosa que está muy bien que la tengan, y se separa. El fiscal dice, esto es indirectamente está diciendo, esto fue una macana. Y el presidente de la calle Pou dijo, corten la manija. A ver, el hecho de que a vos te traten como alguien totalmente especial y se haga una injusticia implícita a todos los demás, es manija. Que hayan cantidad de hechos irregulares con una empresa Vertical Skies, con información sobre gente opuesta a la LUC que es para vos, todo eso es manija. Bueno, realmente no solamente él sale a decir esto de una forma coloquial como queriendo taparla, sino que encima dijo que el que le pidió a la fiscal fue Heber, tipo nene de la escuela. Ah, nene, te portaste mal, hiciste... No, fue fulanito. Bueno, en fin. Pasemos a otra parte. Vamos ahora a las cuestiones de índole política.
vinculadas también al caso Astesiano. A pedido del Frente Amplio, Argimón convocó a una reunión interpartidaria al respecto del espionaje que sufrieron Carrera y Vergara. El Frente Amplio pidió también que la calle Pou y todo el sistema político rechazaran las prácticas mafiosas de extorsión que se habían realizado. De hecho, Delgado, secretario de Presidencia, dijo que esto no es grave, esto es gravísimo. O sea, corten la manija, esto no es grave, es gravísimo. Van desmarcándose del presidente el precandidato del Partido Nacional probablemente para la próxima. Penades, también legislador del Partido Nacional Guerrerismo, se solidarizó con Carrera y con Vergara. Tenemos que Manini y Ríos dijo que ellos no tuvieron nada que ver con la determinación de Astesiano y que el presidente cometió un grave error en designar para ese cargo a Astesiano. Tenemos que la discusión ocurrió después en el Parlamento, no produjo consecuencias, como de costumbre, el sector oficialista le quitó importancia. Tenemos por otro lado que el Ministerio de Defensa también se desmarcó de la situación y una licitación que tenía que ver con mochilas tácticas en la que participaba Vertical Skies fue quitada del medio, se suspendió esa licitación. Bueno, por otras noticias del orden político, tenemos que la aprobación de la calle Pou, medida por la Usina de Participación Ciudadana, bajó de 40 a 35%, o sea, bajó un 5% por estos sucesos, cosa muy significativa. Por otro lado, el tema de si Manini Ríos era o no colono, que contaba con 3 informes diciendo que era colono hechos por la gente del propio organismo y un informe hecho por un privado, que ya habíamos visto cómo ese privado tenía una colusión de intereses en otras entregas de Comentarios de lo Real. Muy bien, ese informe fue el que prosperó, el que sentó la base de las cosas y se terminó por votos del oficialismo determinando que Manini no es colono. Verdaderamente algo triste e injusto. Por otro lado, tenemos que Uruguay pidió acceder al Acuerdo Transpacífico. ¿Qué es el Acuerdo Transpacífico? Es un acuerdo comercial con países de este lado, del lado americano del Océano Pacífico y del lado asiático. Pero es una estrategia comercial y política de Estados Unidos para aislar a China. No es, qué lindo, vamos a hacer muchos negocios, no. Hay una geopolítica internacional para dejar a China sola. Bueno, este gobierno, fiel a su política de seguirle la jugada a Estados Unidos, pide agregarse ahí. Sin embargo, Argentina, Brasil, Paraguay, o sea, el Mercosur le dijeron que ellos se reservaban a adoptar medidas contra Uruguay si Uruguay avanzaba de esta manera. O sea, este gobierno quiere generar también líos en el Mercosur, ¿no se da cuenta de lo que está haciendo? En fin. Pasamos ahora a noticias que tienen que ver con la economía. Tenemos que un estudio se realizó e indica que niñas y adolescentes durante el año 2021 recibieron menor cantidad de prestaciones sociales que durante el 2020. En el mes de diciembre, los combustibles no van a tener un aumento de precio, tampoco los peajes. Tenemos que también la Cámara de Procesadores Avícolas dijeron que el sector no se puede sostener si continúa la importación de pollos para consumo desde Brasil, que de hecho esa importación no ha bajado los precios o lo ha bajado de una forma ínfima y es sumamente dañina para la actividad local. Ahora noticias del campo sindical. El sindicato policial está denunciando persecución ante críticas por los asuntos como los chalecos de balas vencidos, el caso Astesiano y también el caso Marcet. Las críticas del sindicato están llevando a que los integrantes del mismo después sean perseguidos internamente en la policía. La Federación Uruguaya de Salud realizó un paro de 24 horas por los 61 despidos que ocurrieron en el CASMU, donde además 150 trabajadores fueron enviados al seguro de desempleo. Los tabacaleros de Artigas, según un estudio académico, y los que trabajan para Montepaz, se encuentran en una situación de precariedad y desigualdad que ellos han internalizado como algo natural
generando una cultura de aceptación de condiciones adversas. La cooperativa de transporte UCOT de Montevideo y parte de Canelones paró los días martes y miércoles por una rapiña contra un trabajador. En formación docente se realizó una movilización en contra del recorte brutal que está realizando este gobierno. AFUTU también paró 24 horas en rechazo a la proyección de grupos que está realizando el gobierno para el año 23. AEBU también se movilizó en contra, en este caso, de la reforma jubilatoria y en defensa de la caja bancaria. Todos los sindicatos de la educación están pidiéndole a los parlamentarios que no voten las venias para los futuros consejeros de la UTEC, que, como vimos, se votó una ley que permitiría que el Parlamento vote arrasando el cogobierno. Noticias que tienen que ver con la salud. El Ministerio de Salud Pública va a habilitar una quinta dosis de vacuna anti-COVID para las personas inmunodeprimidas y para las personas mayores de 50 años. Noticias ahora que tienen que ver con la educación. Bueno, tenemos que las ATD de primaria y secundaria están rechazando la reforma y piden que la misma se detenga. En otra nota de prensa, que refiere obviamente a lo mismo, dice que la mayoría de los maestros no menciona a la ATD. Yo creo que claramente es la ATD, pero además enfatizan en primaria que hay una mayoría de maestros con esa posición. No podría ser de otra manera si no la ATD no habría salido con este fallo. Muy bien, tenemos por otro lado que en secundaria también se está denunciando el vaciamiento absoluto de los contenidos que tenían que ver con educación sexual, al respecto de lo cual se está habilitando, mediante esta reforma, la implantación de miradas conservadoras e incluso de abordajes religiosos, y eso sí, es una clarísima violación de la laicidad. Dentro de lo que son los colegios y jardines de infantes privados, hay una baja de la matrícula enorme, hay algunos que están cerrando. Esto tiene que ver con la baja natalidad que existe en Uruguay y también con la crisis económica que hace que más estudiantes pasen al sistema público. El Consejo de Formación en Educación, o sea, la formación de los docentes, fusionó los profesorados de Derecho, de Introducción al Derecho, y también de Sociología. Un disparate. Son dos disciplinas completamente diferentes. Un disparate lo que están haciendo una vez más. Finalmente, en secundaria se dio a conocer que se van a perder aproximadamente 100 grupos. Y vamos ahora a noticias que tienen que ver con el ambiente. Vamos a empezar hablando con que la Intendencia Municipal de Florida va a destinar recursos a analizar la situación sísmica de ese departamento, donde se registró en Uruguay un terremoto de 3,9 grados en la escala Richter, que es una escala logarítmica. Un grado es una cierta cantidad, el segundo grado es el doble, el 3 es el doble, el 4 y así sucesivamente. Estamos muy lejos de esos enormes terremotos, pero no hubieron heridos, fue en la zona de campo, pero es importante saber qué pasa. Bueno, bienvenido sea que la Intendencia de Florida destine esos recursos. Por otro lado, un director de OCE advirtió por problemas en el suministro de agua para varias localidades de Maldonado durante el verano. Se llama Jesús Bentancor y él dice que el departamento requiere un shock de obras. La veo difícil con este gobierno que lo que hace todo el tiempo es recortar y nunca otra cosa. Por otro lado, tenemos que se dio a conocer un estudio que es una proyección al año 2100 de factores que tienen que ver con el calentamiento global, el cambio climático, etc. Bueno, después voy a hablar porque esto es relevante ahora, no solamente por sus consecuencias, pero digamos que el año 2100, enormes partes, un 10% de la superficie del departamento de Montevideo va a estar bajo el agua. Esto incluye parte de Carrasco, Malvin, Pocitos, la zona de Santiago Vázquez y sus alrededores,
la refinería de La Teja y también las zonas bajas del Pantanoso. Cientos de escuelas y policlínicas quedarían bajo el agua y, como dije, la refinería de La Teja, el Hotel Casino Carrasco, que tiene un valor histórico, pero sobre todo la refinería. No hay otra en Uruguay. Esto implica varias cosas. Primero, hay que pensar ir cambiando a la gente para otro sitio. Las calles, la circulación, sustituir las escuelas, construir nuevas policlínicas, construir una refinería entera en un lugar que no vaya a quedar bajo las aguas. Todo esto es muy importante. Todas estas cosas se deberían haber venido tratando desde antes, pero no se han venido tratando por distintas razones. Acá hay un estudio que se publicó, que se dio a conocer con gente de acá y con gente de Argentina. Tenemos que, por otro lado, también se agrega esto que van a haber más vientos extremos, más lluvias, hasta un 25% más de lluvias durante el verano y el otoño, más olas de calor, pero todo esto está referido a Montevideo y Canelones, que tiene toda la enorme zona baja de Lagomar, Sangrilá y todo eso, que es una zona enormemente poblada con una cantidad de cosas, y Maldonado, que también tiene toda una zona baja, y Rocha, un departamento bajísimo en casi toda su extensión. Rocha es sumamente preocupante. Y San José tiene las barrancas en muchas partes que pueden actuar como protección, sin duda. Colonia. Todos estos departamentos deberían ser estudiados también. Por otro lado, tenemos que Laramis Lachinian publicó también en estos días un libro en el cual indica que en Carrasco concretamente se perdió un enorme volumen de arena, pero no por el manejo del cambio climático, sino ya desde antes por el manejo económico y político de la zona costera. Esto está muy bien que lo señalen, o sea, hay dos problemas. Uno, el cambio climático y la suba del nivel de las aguas, ¿tá? Que, dicho sea de paso, no sabemos si esto significa que en el año 2090 va a subir de golpe el agua o si gradualmente va a ir subiendo el agua en una forma pareja y constante, o si va a subir de golpe dentro de 5 años y después va a subir un poquitito cada año. Eso acá de lo publicado en prensa no se desprende, no sé si está o no incluido en los estudios, eso es importante de saberlo. Pero Lachinian lo que indica es que el manejo de la zona costera estuvo regido por criterios económicos, tipo, tengo un terreno en la costa, vamos a lotearlo, vamos a venderlo, porque así hago plata, no me sirve para criar las vacas. Hay gente en la década del 30, la década del 20 en Uruguay, que fue lo que hicieron. Lotearon toda la zona y lo vendieron porque no les servía para ganadería, que era el fin que tenía antes. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, que no se muevan las dunas, les ponemos pinos. Destruyeron totalmente un ecosistema. Pero si lo único que había era arena y unos pastitos, arena y unos pastitos eran un ecosistema. Un ecosistema que no servía a la conveniencia de los intereses económicos. Claro que no. Un ecosistema que no era el más cómodo para que la gente vaya a veranear y haga como que están viviendo en una ciudad de veraneo. Tampoco. Pero era el ecosistema de las costas, dunas, móviles, todo a lo largo de la costa uruguaya. ¿Tá? El viento empujaba la arena tierra adentro, las lluvias y los ríos la volvían a traer al río de la Plata. Fijaron las dunas, construyeron casas, remetieron tierra y todo eso destruye el ecosistema, presiona las dunas, daña las capas. Hay una cantidad de cuestiones dañinas en todo ese proceso. Y el tema es que la naturaleza siempre termina cobrándose una revancha. Última noticia que tiene que ver con el ambiente. El transporte público en Uruguay está cada vez peor. No estoy hablando de la calidad del transporte. Estoy hablando de que cada vez menos gente hace uso de él. Y se publicó un estudio que indica que para que esto cambie, lo que hacen falta son cambios estructurales, y eso es muy importante, porque para mejorar la calidad de vida de la gente, el respeto por el ambiente y demás, el transporte tiene que ser público y tiene que empezar por una cuestión sencilla. Si usted puede, no use auto, no use moto, no use vehículos con combustible de combustión interna privados. Si tiene que usar un ómnibus, lógico, son casi todos con combustible de ese tipo. En Montevideo eso ya está cambiando, el resto del país, hasta donde yo sé, no. Esperemos que también cambie en el resto del país pronto.
sistemas de trenes, sistemas de larga distancia, con redistribución con pequeñas unidades eléctricas de los pasajeros y sobre todo que la gente deje de andar en autos privados. Es muy importante para poder tener una buena calidad de vida. Y ahora sí, será hasta la semana que viene.